Hoy estaremos conversando sobre la economía plateada. ¿La han escuchado? Hablaremos del emprendimiento senior, una realidad que debemos conocer y analizar. Y ojo, porque hay datos concretos que queremos mostrarles con una voz experta en emprendimientos. Pero antes, les quiero dar las gracias por todos sus comentarios relacionados con el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que desde Chiloé estuve en el que podría ser el ganador como mejor nuevo restaurante de Latinoamérica 2025? Que estuvimos ahí conversando con Natalia Tapia, una tremenda emprendedora, dueña de El Mañío Bistró, con una vista y una comida maravillosa que traté en lo posible, ¿cierto?, de traspasarles todas esas maravillas de Chiloé. Bueno, recuerden que para que gane Chile, ustedes son parte muy importante, porque para ganar es con votos. Así que, comunidad emprendedora, todos los que quieran apoyar pueden ingresar al Instagram de Natalia a restaurant, ahí con T, .elmanío, y van a encontrar el link para votar. ¿Por qué no les doy el link directo? Porque es un poco largo, un poco ahí engorroso, entonces es muchísimo más fácil si ustedes entran al Instagram restaurant.elmanío. Ahí Natalia ha estado toda la semana publicando porque es más fácil, y ella también se ofreció, lo ha hecho durante la semana, el poder contestar quienes necesitan ayuda para poder votar. Así que ahí apoyemos a esta tremenda emprendedora chilena con su restaurant.elmanío, que podría ser, ustedes ya lo saben, el mejor nuevo restaurante de Latinoamérica 2025. Y como se los adelanté, hay un tema con el que no podemos hacer la vista gorda, porque es una realidad que cada día crece y crece. Hablamos de los emprendedores 60 más, y es muy probable que prácticamente todos conozcamos a más de uno. Es por eso que la Fundación Luxic desarrolló la radiografía del emprendimiento senior en Chile, y queremos saber, por supuesto, qué está pasando. Por eso estamos con Cristian Chalper, él es director de emprendimiento de la Fundación Luxic. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Hola Carla, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias ahí por acompañarnos, como decíamos, en este día lluvioso, para que nos cuentes, por favor, ¿qué descubrieron? ¿Cómo están los emprendedores de 60 más en Chile? Sí, mira, para contarle a las personas que nos están escuchando, en Fundación Luxic hicimos un programa en marzo de este año que está específicamente enfocado en los emprendedores mayores de 60. Ahí nos pasó que conversando con distintas entidades del ecosistema, nos dimos cuenta que no existía un programa específico para este grupo. Entonces, como fundación decidimos lanzar el programa, y recibimos más de 3.000 postulaciones, de las cuales más de 2.066 para ser exacto, eran emprendedores efectivamente mayores de 60 años. Y ahí nos dimos cuenta de algunos números que nos llamaron mucho la atención. En primer lugar, y algo que también pasa mucho en los otros programas, hay una alta participación de mujeres. Un 78% de los postulantes al programa eran mujeres, pero luego un 82% del total de los emprendedores que postularon pertenecían al tramo del 40% más vulnerable con su registro social de hogar. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención, dado que, claro, si bien Impulso Inicial, que es el programa al cual los emprendedores estaban postulando, es un programa que apunta a emprendimientos más iniciales, no necesariamente apunta a los emprendedores más vulnerables. Y en el caso de esta versión en particular, es un muy alto porcentaje, o sea, un 82% nos llamó muchísimo la atención. Pero por otro lado, lo que sí nos dejó muy contentos es que, junto con tener una alta participación de mujeres, también logramos llegar a emprendedores de todas las regiones. En general uno dice que, bueno, en Santiago, en la región metropolitana, está la gran mayoría, pero sí, nosotros tuvimos un 80% de participación de emprendedores de regiones fuera de la metropolitana. Entonces, al igual que en cualquier otro programa, los emprendedores efectivamente están en todo nuestro largo y maravilloso país. Y en ese sentido, Cristian, ¿hay alguna relación? ¿Algo está ocurriendo que la gran mayoría vengan de un tema más bien vulnerable? ¿Hay alguna relación ahí, el tema de conocimiento? ¿Descubrieron algo asociado ahí? Mira, en general, cuando uno mira las estadísticas generales, por un lado, en la última encuesta de microemprendimiento, por ejemplo, el 70% de los microemprendedores igual siempre tiene ventas menores a un sueldo mínimo, y es algo que también lo vemos acá. Entonces yo creo que hay una correlación importante, por un lado con lo que son las ventas, obviamente. En la radiografía nuestra,
prácticamente más de un 75% de los emprendedores también declaran tener unas ventas alrededor o menores a 500.000 pesos. Entonces, estamos llegando a ese público más vulnerable, que es la gran mayoría de los microemprendedores, donde también, lo que mencionas tú en el tema de la enseñanza, que aparece en la M, y nosotros, en el caso de nuestra radiografía, también lo mostramos ahí, la gran mayoría, si bien tienen enseñanza media completa, también aparecen en segundo lugar los con enseñanza básica incompleta. Entonces, hay un tema con las capacitaciones, lo linkeamos también con la encuesta de microemprendimiento, donde 3 de cada 4 emprendedores no se han capacitado en lo que están realizando, en el rubro en el que están desarrollando su negocio. Entonces, hay un tema con lo que son las ventas, hay un problema con la cantidad de ventas que estos emprendedores generan, y hay también probablemente relacionado al nivel educacional que logran estos emprendedores o el nivel de capacitación que tienen para el negocio que están desarrollando. Entonces, probablemente por ahí se explica un poco por qué la gran mayoría está en esta situación de vulnerabilidad dentro de sus negocios. Y en ese sentido, ¿vieron que destacaba quizás algunos rubros? ¿Había una tendencia también respecto a los rubros 60 más? Mira, en los rubros nos pasa que es bien parecido cuando nosotros hacemos los otros programas. Nosotros como Fundación Luxich tenemos programas de apoyo a emprendedores durante todo el año, hacemos distintas convocatorias, y en general siempre están más o menos los mismos rubros. O sea, en este caso el más importante fue alimentación, seguido por artesanal y textil, que al final, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los otros programas de Impulso Inicial o Impulso Chileno o Despega Mujer, que son los otros programas que tiene la Fundación, siempre están esto, y comercio en los otros programas en general está un poquito más destacado, y en esta radiografía está un poquito más, está como en cuarto lugar. Entonces, yo creo que en este caso, un poco al público al que llegamos con esta convocatoria, tuvo más relación a adultos mayores que en general están desarrollando un negocio en sus hogares, y también lo correlacionamos los rubros con las motivaciones que tienen para emprender. Nosotros, en general, siempre se habla de emprendimientos por necesidad y emprendimiento por oportunidad, que son como los grandes nombres, pero acá en la Claro. radiografía nuestra aparece muy potente la necesidad de cubrir necesidades básicas. O sea, yo hago este emprendimiento por necesidad porque necesito probablemente complementar mis ingresos. Entonces, hay un público que es muy vulnerable, ¿cierto? Con este 82%, donde hago temas relacionados a alimentación, artesanal y textil, que son cosas que yo probablemente puedo hacer desde mi casa para principalmente cubrir necesidades. Entonces es un público que es interesante seguir mirando porque también, si uno ve las estadísticas, la ONU dice que este público va a seguir creciendo. O sea, la gente, La población ahí se envejece estamos también. envejeciendo Sí. y estamos viviendo más. Entonces hay un fenómeno bien interesante que hay que mirar y hay que ponerle ojo, y ese ojo yo creo que hay que mirarlo desde dos aristas. Una, preocuparse de cómo esta fuerza laboral la seguimos incluyendo, ¿cierto? Cómo gente se mantiene activa, o sea, no sé, uno jubila a los 65 y la gran mayoría de emprendedores que yo conozco tienen pila probablemente para rato. Y quieren seguir haciendo ahí Y lo que quieren más les seguir gusta. haciendo, muchos quieren seguir haciendo, muchos deciden, oye, sabéis que ahora y jubilé, voy a empezar, ¿cierto? Y por una, que son después cuando uno ve la radiografía, son los siguientes como dos puntos principales de motivaciones para emprender, ¿cierto? O sea, yo quiero empezar un negocio, o vi una oportunidad y la quiero tomar, entonces aparece también ese mundo de emprendedores, pero otra arista importante que hay que mirar es que, claro, es una economía que otros emprendimientos, independiente de la edad, tenemos que empezar a mirar para ver cómo podemos suplir las necesidades que van a ir apareciendo para ese público cada vez más relevante. Claro, es lo que viene, sin duda, un gran porcentaje después de la población también va a tender a eso, así que hay que empezar a prepararse y no mirarlo con esa como lejanía de son otros los que pudieran estar ahí también en esa realidad. Y Cristian, ya que tú tienes harta experiencia ahí con el tema de los emprendedores, ¿hay como una diferencia, si tú pudieras comparar este grupo que hicieron la radiografía con estos otros emprendedores, que sería 60 menos, ¿cierto? ¿Hay ahí como diferencias que se pueden notar que a lo mejor son marcadas? Yo te diría que la diferencia principal es efectivamente la experiencia. Obviamente aquí son personas que ya tienen muchísima experiencia, quizás en una sola línea de repente, o han pasado por distintos trabajos, han emprendido y después trabajaron, entonces tienen toda esa experiencia que sin duda es muy, muy, muy valiosa cuando ellos después tienen que hacer un negocio posterior a su jubilación, en la edad que están. Y por otro lado también tienen una red mucho más grande o mucho más desarrollada quizás que emprendedores más jóvenes o más iniciales, por decirlo de alguna forma así. Entonces,
creo que esos dos son valores muy importantes que al final permiten que estos emprendedores puedan o potenciar mucho más sus negocios y por eso como Fundación Luxich creemos que si bien es algo que no habíamos hecho, ahí como mencionaba antes, es un público que no, si bien habíamos apoyado, pero no así directamente, creemos que es muy interesante ver cómo podemos potenciar esas dos componentes que ellos traen y por otro lado, aprovechar esos mismos de apoyarlos a ellos, pero también esa experiencia y esas redes, cómo lo logramos conectar con otros emprendedores dentro de nuestra comunidad para así también poder aprovechar ese tremendo valor que ellos traen, ellos y ellas traen, para ayudar a otros que de repente están iniciando y no tienen tanta experiencia. Creemos que ahí también hay un círculo virtuoso que no podemos dejar de aprovechar, porque estos role model al final sin duda pueden ayudar muchísimo a emprendedores que quizás, no sé, pues tienen menos experiencia, pero por otro lado se manejan más en temas de tecnología o quizás, no sé, pues están con toda la energía de empezar algo nuevo porque no quieren meterse en este mundo, pero no saben bien cómo hacerlo. Creemos que Claro. hay un mix muy interesante que dentro de la comunidad de emprendedores de Fundación Luxich estamos viendo cómo podemos potenciar. No, tremendamente importante también una segunda parte, pero también quería preguntarte, ya que tienen esta radiografía, a pensamos emprendedoramente, quizás distinto de los 60 en adelante, que es una época en la que uno dice, bueno, a lo mejor aquí hay que bajar un poco el ritmo, quiero seguir haciendo cosas. ¿Nos importan cosas distintas? ¿Hay un tema de calidad de vida también involucrado en esta temática? Mira, yo sin duda, yo creo que no sé, pues, el tomar riesgos de repente puede ser diferente, o el tomar, uno de repente cuando habla de emprendimiento siempre habla de ciertas características que tiene que tener un emprendedor. Y está la resiliencia, ¿cierto? La autoeficacia, la apertura al aprendizaje. Y hay una que hablamos nosotros que es la de tomar riesgos calculados. Y probablemente estos emprendedores con más experiencia tienen más herramientas para poder identificar cuáles son estos riesgos y cómo yo podría, no sé, pues lanzarme quizás con un negocio, pero tener mayor como precaución de, mira, ¿sabéis qué? Puedo irme por acá, pero tengo que tener ojo con tal y tal cosa, por, como mencionábamos antes, toda la experiencia que ellos tienen. Y sin duda, el tema del bienestar es fundamental. Nosotros, dentro de Fundación Luxich, ahora es una arista que estamos empezando a explorar y ver cómo podemos medir como un emprendimiento, ¿cierto? Junto con, obviamente, lograr que ese negocio pueda crecer y de esa forma impactar a los ingresos de la familia y muchas veces a las comunidades en las que esos negocios se insertan, como también ese emprendimiento termina siendo un elemento muy importante para el bienestar personal de ese emprendedor o emprendedora, ¿cierto? Cuando ellos pueden, por un lado, realizar lo que siempre han querido hacer o han podido desarrollar libremente un negocio, ¿cierto? Pero también como ese negocio muchas veces les permite estar en su casa, si nosotros logramos que ese negocio sea más productivo, quizás ese tiempo extra, en vez de usarlo muchas veces para producir más, puede ser que puedan dedicar ese tiempo para estar, no sé, pues, ir a buscar a su hijo al colegio, ir a estar más tiempo con una persona que tengan a cuidado, ellas poder o ellos poder dedicar tiempo a otra cosa. Entonces hay toda una lista de bienestar que como fundación también creemos que es importante visibilizar y estamos viendo la forma de también poder cuantificar qué significa ese impacto en bienestar que estos negocios también generan en las familias y en los emprendedores. Buenísimo. Estamos con Cristian Chalper, él es director de emprendimiento de la Fundación Luxich, que estamos conversando con él porque nos está dando ahí esta radiografía que hicieron respecto al emprendimiento de 60 más. Cristian, y tú ahí viste, quizás cuéntanos un poquitito de este programa, ¿cierto? Porque tú decías, cuando comenzamos esta entrevista, hicieron un llamado, llegaron muchas personas. ¿Este es un programa que solo hacía una radiografía o había algo más asociado también a este programa? Sí, aprovecho, Carla, de contarle a todos los que nos están escuchando que en Fundación Luxich nosotros lo que hacemos es promover el desarrollo sostenible de nuestro país a través de distintas áreas de apoyo. Entonces, si pueden ir a fundacionluxich.cl van a ver que trabajamos en temas de infancia, deporte, educación, formación internacional y en emprendimiento, donde, claro, junto con este programa en particular, nosotros tenemos distintas iniciativas de apoyo para emprendedores que vamos haciendo convocatorias durante el año. Entonces, en este caso, el Potenciando la Experiencia, que era esta convocatoria para emprendedores mayores de 60, está dentro de un programa que llamamos Impulso Inicial, que busca entregar una maquinaria a estos emprendedores para poder mejorar sus procesos productivos
y así que ellos puedan diversificar sus productos o, como hablábamos antes, quizás tener más tiempo para poder dedicar a otras actividades, junto con capacitaciones que vienen a complementar un poco el uso de la herramienta y también cómo pueden sacarle mayor provecho. Pero también hay otros programas con otros públicos objetivos. Está uno llamado Despega Mujer, que es un programa para apoyar específicamente a mujeres que están formalizadas y, en sus primeros años de desarrollo del negocio como negocio formalizado, y acompañarlas en lo que significa los distintos trámites de, no sé, pues sacar la patente, hacer el pago de impuestos, ¿cierto? La declaración de impuestos, en fin, pero junto con eso, lograr entregarles capacitaciones, financiamiento y generar también pequeñas redes de apoyo entre estas emprendedoras. Y por último, otro programa que llevamos haciendo hace muchísimo tiempo, que es Impulso Chileno, que es un programa que apoya a emprendedores que están en proceso de crecimiento, con también financiamiento para que estos negocios puedan seguir creciendo y ojalá transformarse en pequeñas y medianas empresas en el mediano y largo plazo. Entonces, buscamos apoyar a distintos emprendedores más tradicionales en general en el desarrollo de sus negocios, pero también entendiendo que junto con ese desarrollo del negocio viene todo un aporte al bienestar de esas familias. Y quienes nos están escuchando, a lo mejor, ¿dónde podrían buscar esas oportunidades, ese apoyo? Si lo pudieras repetir ahí, por favor. Sí, ¿Cómo feliz. hacerlo? En fundacionluxich.cl nosotros siempre vamos a estar publicando también en nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook, en fin. Y aquí vamos a aprovechar de dar una papita para que estén atentos en septiembre. A Después del ver, pongan 18 atención, comunidad emprendedora, se viene algo muy interesante, muy importante. se viene algo interesante. Después del 18 esperamos tener novedades, así que pueden celebrar con calma y tranquilidad el 18. Y después ojalá atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar anunciando un nuevo apoyo para todas las emprendedoras y emprendedores de nuestro país. Buenísimo. Y volviendo un poquitito a esto de la radiografía, como que hay un desafío, ¿cierto? Como en el fondo afrontamos, obviamente ustedes ahí ya están apoyando a quienes están en este 60 más, pero desde tu perspectiva, con toda tu experiencia respecto a todo lo que ya contabas de todas las distintas áreas del emprendimiento desde la fundación, deberíamos empezar a pensar en estos procesos de capacitación, de aprender, desde mucho antes, ¿no? Habría que empezar a visualizar ok, ¿qué quiero hacer? Como decíamos, ¿será que quiero complementar mi pensión? ¿Será que quiero ser más independiente en esta etapa de la vida? ¿Debería empezar a prepararme desde antes? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros creemos que es necesario, primero es una decisión súper personal, o sea, emprender o trabajar dependiente son dos mundos completamente distintos. Cada uno tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero hay que entender que el emprender es un tremendo desafío. En general, si bien están estos dos mundos de emprender por necesidad y oportunidad, se entiende que muchas veces es necesario emprender por necesidad, pero cuando alguien también toma la decisión de emprender por oportunidad, los dos son tremendos desafíos. Y en ese sentido, nosotros creemos que lo más importante es, ojalá, acercarse a distintas instituciones que te puedan guiar. Es muy complejo, o sea, de repente uno como emprendedor termina haciendo todo, ¿cierto? Termina armando el Todo. producto, después vendiendo, después tenéis que hacer las declaraciones de impuestos. Y el Entonces mismo día a veces, son ¿ah? tantas. Uno Claro, tiene y el ese rol mismo el mismo día, día. Yo les digo, sí, uno despierta como dueño del negocio, después le toca hacer contabilidad, salir a repartir, contestar las redes sociales. no, efectivamente, entonces es muchísimo trabajo, pero en el caso de tomar esa decisión, yo creo que la recomendación principal es que ojalá se acerquen en el ecosistema. Existimos hartas instituciones que estamos apoyando al emprendimiento, ¿cierto? En el sector público, está en etapa o en gente en situación de vulnerabilidad, está el FOSIS muy fuerte, está Cercotec, luego está Corfo también, después distintas organizaciones de la sociedad civil, bueno, está la Fundación Luxich, está la SECH, está la Fundación Comprende, Fundación Fibra, en fin, existen, y nosotros estamos trabajando con distintas instituciones del ecosistema un poco para ayudar en esa orientación de cómo ir avanzando y cuáles son los pasos que uno de repente tiene que tomar ciertas decisiones y decir, oye, mira, ¿sabéis qué? De aquí en adelante yo creo que ya no un poco lo que hablaba, ya no me la puedo solo. Sí. ¿Cómo incorporo a gente a mi negocio? Ok, tomo esa decisión. Y ahí un poco lo que conversábamos el otro día, Carla, también aprovecho de contarle a la gente que nos está escuchando. Nosotros como Fundación Luxich hoy día estamos
muy pronto de lanzar una herramienta que esperamos que sirva un poco para como un diagnóstico de la situación en la que está tu negocio, tu idea, ¿cierto? Y cómo ayudarte a conectar con estas instituciones o con los siguientes pasos que uno debería tomar en las distintas áreas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea o tengo un negocio que no está formalizado, bueno, ¿cuáles son los pasos para seguir esa formalización? De repente, yo hoy día tengo mi negocio, llevo mis cuentas, pero sé que las podría llevar quizás con un contador externo o yo aprender un poco más para entender cómo llevarlas yo y hacer yo ese proceso. Bueno, tratar de entender en qué etapa está cada uno de los emprendedores en las distintas áreas de su negocio y orientarlos para que puedan tomar decisiones sobre externalizar los servicios, contratar quizás a alguien que los pueda ayudar o aprender y hacer estas distintas acciones ellos mismos. Entonces, es sin duda, ojalá mientras antes mejor, pero yo creo que no hay edad, un poco tomando de nuevo la radiografía, no hay edad Sí. para emprender, pero también se hace mucho más fácil cuando ustedes pueden acercarse a instituciones que estamos ahí 100% disponibles para acompañarlos en ese proceso que sin duda es muy complicado, Sí. pero como Fundación Luxich y todas las otras instituciones, siempre estaremos ahí para poder apoyar porque entendemos lo importante que son los emprendedores para nuestro país. Qué importante eso. Nosotros aquí en el programa siempre decimos, emprender no tiene por qué ser un camino tan solo. Eh, Somos muchos los emprendedores, hay muchas también, como dices tú, Cristian, las instituciones que nos pueden ayudar, que nos pueden dar una mano de distintas maneras, de repente con conocimiento, de repente con algún tipo de fondo, pero lo importante es eso, como esa red de apoyo y si hay un lugar donde uno puede encontrar estas distintas partes también es tremendamente importante, así que vamos a estar súper atentos a eso, porque además tú dices, lo decías recién, o sea, todo lo que influye en la economía y el real impacto que tiene este grupo etario, ¿cierto? Y lo va a seguir teniendo como lo conversábamos en un comienzo. Sí, sin duda, o sea, es un grupo etario que está creciendo, hay que tenerle mucho ojo y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 97% de las empresas de nuestro país, o sea, tienen No es una menor. presencia muy importante. Cuando uno hace la estimación del empleo, uno conservadoramente dirá que es un 60% del empleo sin duda. Y ahí el desafío que tenemos es que en la participación de las ventas del PIB es muy bajo. O sea, es alrededor de un 12, un 13% lo que venden todas estas empresas. Entonces, el desafío es cómo hacemos que nuestro país siga creciendo y de la mano de ese crecimiento, sin duda, están todas las empresas, ¿cierto? Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero cómo hacemos que las micro, pequeñas y medianas también puedan tener una mayor participación dada la gran cantidad de personas involucradas en eso. Y ahí los emprendedores mayores de 60 yo creo que tienen un tremendo aporte que hacer, tanto en sus emprendimientos, pero de nuevo, con toda la experiencia que pueden traerle a los nuevos emprendedores y emprendedoras que quieran desarrollar sus negocios. Exacto, para que esa etapa sea mágica, sea espectacular, tenga como conversábamos esta calidad de vida y también a raíz del estudio también que decías, pues cuánto realmente les puede aportar respecto de si son informales o si en realidad van teniendo todos estos apoyos. Estamos conversando con Cristian Chalper, él es director de emprendimiento de la Fundación Luxich y ya para ir cerrando esta conversación, algunos tips a lo mejor que nos quieras entregar desde esa radiografía, quizás desde toda esa experiencia que en la fundación tienen con los emprendedores y ese apoyo? Sí, o sea, yo creo que el primer tip que les puedo dar, no sé si es un tip, pero lo que hablábamos antes de acercarse a gente que los pueda asesorar o acompañar en las primeras instancias, creo que es fundamental. Lo segundo es también conversar con otros emprendedores. Creo que la experiencia que les puede brindar alguien externo y sin tener miedo a que les vayan a copiar en la idea o esas cosas, yo creo Pasa que mucho, es pasa mucho. impresionante lo mucho que pasa. Y a mí una vez alguien me dijo que si tu idea fuera tan brillante, alguien ya la habría tenido. Como que uno de repente es demasiado Buen punto. optimista. Sí. eh, no sé, pues uno se queda con el Facebook o el Tesla o no sé qué, estas cosas o cosas más chilenas que sin duda son increíbles. Pero claro, la gran mayoría de los negocios, al final lo que tratamos de hacer es cómo logramos que mi negocio tenga una propuesta de valor diferenciada, independiente que sea algo, no sé, una tienda de ropa, zapatería, de comida, textil, en fin. Yo Sí. puedo seguir haciendo algo que de repente uno llama algo más tradicional o algo que hay mucha competencia. Y ahí el desafío es cómo logran diferenciarse y cómo tienen una propuesta de valor diferenciada.
Y en ese sentido, la experiencia que puedan tener otras personas es fundamental. Y yo creo que el último tip, que es algo que de repente se nos olvida un poco, es enamorarse del problema más que de la solución. De la solución. Yo creo que ahí, que algo que nosotros en la fundación nos pasa, de repente volver al problema, ir probando distintas soluciones, yo creo que eso también es fundamental. O sea, entender que si bien yo hago zapatos, hago pan, hago algo que puedo decir, oye, mira, el problema acá es que, no sé, pues hay gente que no tiene tiempo para ir a comprar el pan. Ah, mira, quizás hay una oportunidad para ver la forma de poder dejarlo el pan calentito en la casa a mis vecinos y ver, no tengo idea. Entonces, Sí. entender que si bien uno puede tener una propuesta de valor y un negocio que puede parecer medio común, las oportunidades para poder diferenciarse están en detectar esos problemas o esas oportunidades que con su negocio pueden abordar, independiente que parezca algo muy trivial. Si alguien soluciona un problema, ahí es donde están finalmente los clientes y ahí es donde uno tiene que enfocarse más. Tal cual, como dicen por ahí, los emprendedores finalmente son solucionadores de problemas y por lo tanto no podemos olvidar eso que está ahí y que es necesario, como dices tú, tomarse eso y enamorarse del problema. Cristian Chalper, que es director de emprendimiento de la Fundación Luxich, muchísimas gracias por todo este ratito, por esta tremenda información. Yo lo decía al principio, es una realidad que no podemos hacer la vista gorda, hay que empezar a pensarlo, mirarlo y mucho mejor también si eso, como lo hacen ustedes, viene acompañado de más ayuda, ¿cierto? No, sin duda. Muchas gracias, Carla, a ti. Muchas gracias por esta invitación. Y a los a emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En general estamos siempre también publicando distintas instancias de la fundación, pero también de no solo de emprendimiento y de las otras áreas, pero también de lo que está ocurriendo en el ecosistema. Así que solo dejarlos invitados a que vayan a las redes sociales. Estamos como Fundación Luxich en cada una de ellas. Y a que se atrevan, que se acerquen, que nos pregunten. Nosotros felices de poder, ojalá, orientarlo y hacer que sus negocios crezcan y que también su calidad de vida pueda seguir mejorando. Muchas gracias, Cristian. Ya lo saben, buenos datos también ahí para que estén atentos porque ya nos anunciaba que se vienen algunas sorpresas ahí cerquita del 18. Muchas gracias. Y Chao, que estén bueno, muy bien. muchas gracias.